Renca es una comuna ubicada en el sector norponiente de la ciudad de Santiago. Fue fundada en 1894 y antiguamente era conocida como Villa de Renca. La comuna, en un inicio, fue habitada por los picunches, quienes nombraron el sector de acuerdo con una flor amarilla endémica de la zona. Esta flor hoy en día es muy difícil de encontrar y es poco conocida por la población. Las tierras de Renca fueron disputadas muchos años entre españoles y picunches, quienes oponían una tenaz resistencia a los conquistadores. Luego de una intensa lucha, los españoles ganaron y Pedro de Valdivia le adjudicó parte de las tierras de Renca a sus soldados. Durante la colonia, Renca era un lugar de agrado para los inmigrantes españoles y criollos de dinero. Con el correr de los años, estas tierras se transformaron en quintas y chacras de veraneo para ellos. La municipalidad de Renca nació legalmente el 24 de diciembre de 1891, teniendo en sus inicios un carácter más agrícola, siendo un rol fundamental en la comuna. Sin embargo, con el pasar de los años, esta importancia se fue perdiendo y la comuna fue evolucionando y creciendo hasta lo que conocemos hoy en la actualidad. Cerca del 25% del territorio comunal de Renca es montañoso, donde se destacan el Cerro Renca con unos 905 metros de altura y el Cerro Colorado con unos 720 metros de altura. El eje Lobosa se crea como una solución vial, para generar otra salida de la autopista Vespucio Norte y de esa manera descongestionar la avenida Miraflores. Así, mejorando la conectividad entre el sector contenido entre Brasil y Américo Vespucio. En un comienzo era una vía de tierra, semipavimentada en el sector industrial, pero en 2020 se inició un proyecto de pavimentación para el eje completo. A pesar de ser una calle que atraviesa todo el sector en el sentido longitudinal, son muy pocas las bifurcaciones en el sentido transversal, probablemente porque al ser un camino de tierra hasta hace no mucho, el crecimiento del sector residencial consideró el eje como límite y no como un elemento articulador, quizás también para no relacionarse con las tomas de terreno existentes previo al crecimiento habitacional del sector. Debido a esto es que ocurren situaciones como recorridos con muros ciegos, panderetas, falta de cruces peatonales y hasta inexistencia de veredas a los extremos del recorrido. El eje se encuentra contenido entre la avenida Américo Vespucio y la calle Condel. Además de estas, Lobosa es atravesada por solo 3 calles: Germán Tenderini, La Punta y Brasil, siendo esta última donde se acumulan la mayoría de servicios y los paraderos de transporte público. Cabe destacar que en la intersección de esta calle con Vicuña Maquena se planea ubicar la última estación de metro de la futura línea 7, la cual es accesible a todo el sector en un rango máximo de entre 5 y 10 minutos caminando. Debido a esto, nace la necesidad y oportunidad de abrir más las calles para conectar con el eje Lobosa, agilizando el tránsito y generando mejor acceso al sector del cerro. Tenemos habitacional mixta 1 con una altura máxima edificable de 5 pisos, habitacional mixta 2 con una altura máxima edificable de 8 pisos, habitacional mixta 3 con una altura máxima edificable de 3 pisos, equipamiento 2 con una altura máxima edificable de 10 pisos e industrial 2 con una altura máxima edificable de 3 pisos. En el área de salud encontramos 3 centros médicos, los cuales cubren principalmente el poniente del sector. Cuenta con 2 farmacias, las cuales están a una distancia más que prudente. El equipamiento religioso consta de 5 elementos ubicados en su mayoría en el sector oriente. Finalmente, el área educacional cuenta con 6 establecimientos que cubren todo el área, aunque solo de educación preescolar. La tipología de vivienda número 1 consta de viviendas adosadas de 3 pisos, cuyos 2 primeros son de albañilería y un tercero de tabiquería ligera. Estas se organizan en pasajes cerrados con reja a ambos extremos. Las tipologías 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son casas pareadas de albañilería, todas de 2 pisos, a excepción de la tipología número 6, que es de 1 piso. En sí, presentan pocas diferencias. La tipología número 8 trabaja bajo la lógica de bloques de departamentos. Cuenta con 3 pisos, también en albañilería. Las tipologías 9 y 10 corresponden a toma de terreno irregulares. La 9 siendo un poco más planificadas, con alturas de 1 a 2 pisos, y la 10 más informal, con alturas de 1 a 3 pisos, ambas en tabiquería ligera. Como aspectos destacables de estas tipologías tenemos que las edificaciones de sus alrededores no sobrepasan los 5 pisos, que la mayoría de las viviendas poseen entre 1 o 2 pisos de altura y se componen principalmente de viviendas de albañilería pareadas. Hay una notable mayor presencia de viviendas unifamiliares que de edificios habitacionales. Vemos también que es muy habitual que los residentes amplíen sus viviendas sin importar su tipología. Podemos ver que el sector posee una notable mixtura de tipologías diferentes, las cuales definen límites barriales en el sector.
Se pueden encontrar varias en lo que es el sector, pero con respecto a la calidad de estas, solo unas pocas pueden calificar como buenas, teniendo estas cierta calidad de equipamiento y de vegetación presente. En su mayoría, las áreas verdes internas de la urbanización se califican como intermedias, mientras que las que se presentan en el eje en su mayoría son deficientes. En relación con la fauna, en su mayoría se pueden apreciar que es endémica del sector, con una gran variedad de aves que se pueden observar durante todo el año, como también algunas estacionales, así como ciertos animales que se pueden considerar rurales. Esto puede deberse a los orígenes de Renca. En el sector se puede observar una preponderancia de flores amarillas, como por ejemplo las flores capachito y el palhuén. Esto puede verse al mirar el cerro en tiempo de florecimiento, entre primavera y verano, así como también se nota la casi inexistencia de la flor característica y la que le dio el nombre a la comuna, la renca. Podemos ver cómo la luminaria antigua se concentra principalmente en el eje como tal. Esta tiene una intensidad baja y tonos amarillentos, lo cual incide de manera negativa en la percepción de seguridad, mientras que en el área residencial más reciente presenta luminaria LED, que tiene más intensidad, pero aún así no todos los sectores cuentan con una presencia suficiente de postes de luz. Los locatarios mencionan en repetidas ocasiones que el lugar se considera seguro durante el día, y que los problemas de seguridad ocurren principalmente de noche. Esto se relaciona directamente con la luminaria. Otro problema relacionado con la delincuencia es el tipo de delito, que según quienes habitan corresponden a portonazos, debido a la cercanía con la autopista, lo que les asegura una vida expedita. Esto dirige a un futuro trabajo vial para regular la velocidad de las calles, más aún si se plantea mejorar la conectividad. Una queja común entre la gente entrevistada es la presencia de basura, la cual precisamente se acumula a lo largo del eje Lobosa. Esta basura puede llegar a ser desde escombros, chatarra, muebles o materiales de construcción, aunque los propios vecinos están conscientes de que es culpa de la propia gente. Es por estos mismos basurales que el eje tiene una serie de olores reconocibles, como lo son los de la propia basura, la de la madera de los residuos de construcción y humo por parte del sector industrial. Se destaca que al ser un sector mayoritariamente residencial, termina siendo una comuna dormitorio, por lo que durante el día casi no hay gente, aunque esto podría llegar a cambiar con la apertura del metro y los futuros proyectos en el cerro. Esto va directamente relacionado al ruido, ya que son las vías principales y cruces las zonas más ruidosas. A diferencia del sector residencial, el cual es bastante silencioso. Finalmente, se destaca un sector en particular, el cual es atravesado por cables de alta tensión, el cual genera ruido de estática constante justo en un área abierta con potencial de conectar con el eje. La llegada al cerro va cambiando a medida que nos movemos por el eje. Yendo de poniente a oriente, en un principio podemos ver cómo la calle es bastante estrecha, sin vereda, y el cerro llega abruptamente con un cambio de nivel de unos 2 metros. Además, se limita con los predios con muros ciegos. A mitad del recorrido, el espacio se ensancha y vemos una llegada más suave del cerro, precisamente donde empiezan a aparecer las tomas de terreno. También se hace presente la vereda, pero luego vuelve a bajar el nivel y se separan las viviendas con panderetas de hormigón. Al final del recorrido podemos ver nuevamente una llegada suave del cerro junto con las tomas, aunque la calle se vuelve a estrechar y desaparece la vereda. Curiosamente, el nivel vuelve a subir, por lo menos en este sector. Luego vuelve a nivelarse, aunque sigue habiendo separación entre las viviendas y la calle. Cabe destacar que a lo largo del eje hay poca protección del sol, por lo que durante el mediodía uno se expone a la radiación solar directa, aunque en la mañana y en la tarde el propio cerro puede aportar algo de sombra. Para concluir, se presentan las siguientes oportunidades a tomar en cuenta para poder mejorar la situación del sector. Como por ejemplo, el borde superior de Lobosa posee notables espacios de tierra en desuso. El terreno disponible podría utilizarse para mejorar las condiciones de tránsito en el sector, ya sea para ampliar la calle, agregar una ciclovía o agregar un borde peatonal. Lobosa se separa de las viviendas del borde inferior a partir de muros ciegos que forman pasajes sin salida. Abrir estos muros puede resultar beneficioso para integrar de mejor manera la calle, así como también de facilitar un traspaso peatonal.
Considerando la apertura del próximo proyecto en el cerro, junto con los miradores ya existentes, el Santuario Laura Vicuña, además de la próxima inauguración del metro, hacen de Lobosa un sector con el potencial de ser un sitio de interés relevante en la comuna, con la capacidad de atraer población flotante ajena al sector, dejando así de ser una comuna dormitorio. El sector cuenta con una variedad de predios en desuso o con construcciones ligeras, lo que lo hace idóneo para la realización de intervenciones.